¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Está escuchando? Hola, Ahora profe, sí, ahora profe. sí. Ah, bueno, disculpe. No había algún inconveniente. Hola, probando. Hola, probando. Hola, probando. Hola. ¿Se escucha bien? Listo. Bueno, chicos, entonces, ahí está. Te decía que en el día de hoy vamos a trabajar con el práctico 5, con caída libre, tiro vertical y movimiento de plano. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estaríamos trabajando o guiándonos para trabajar. ¿Sí? Esta sería nuestra cuarta clase de lo que vamos a ver de cinemática, que la idea es poder ver las magnitudes físicas que nosotros tenemos en este tipo de fenómenos físicos. Entonces, en este fenómeno físico, nosotros vamos a trabajar con las mismas magnitudes físicas que nosotros teníamos, que era velocidad, ¿sí? Posición y aceleración. Esas serían las magnitudes físicas que van a describir nuestro movimiento. Ahora, en este caso particular y por qué nosotros trabajamos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver nosotros que, básicamente, en este tipo de movimiento, nosotros vamos a trabajar con un tipo de movimiento que es el que habíamos visto, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál era la particularidad de ese tipo de movimiento? ¿Qué pasaba con la aceleración? ¿Sí? ¿Qué pasaba con la aceleración en este tipo de movimiento? ¿Se acuerdan, chicos? Porque decía Variada, profe. uniformemente variado. Rectilíneo porque ocurre en una recta. Es decir, si el cuerpo cae o sube, la recta es la vertical. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando se desprende una fruta de un árbol o cuando nosotros largamos de forma vertical, estamos largando un proyectil hacia abajo, una piedra, algún cuerpo, o tiramos hacia arriba algún cuerpo. Entonces eso sería tiro vertical o caída libre. Tiro cuando tiramos hacia arriba y caída cuando cae el cuerpo. Pero ocurre siempre en la vertical. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo y uniformemente variado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se mantiene constante? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué se mantiene constante? La ¿Alguno aceleración. que me quiera responder? ¿Escucha o no? La aceleración, profe. No sé si usted nos escucha. ¿Alguno que me quiera responder? Creo que no nos escucha.
Ah, puede ser que no le esté escuchando. Puede ser. Ahí se escucha. ¿Alguno que habla? A ver qué le quiera No le tirar. escuchamos, profe. Ah, ahora sí yo le escucho. No me estaba escuchando. No estaba bien seleccionado el auricular. Bueno, le decíamos, entonces, para ustedes, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Qué significa que sea uniforme? ¿Rectilíneo o una recta? ¿Y uniformemente variado qué significa? ¿Qué permanece constante? Permanece constante la aceleración, profe, y varía la velocidad. Permanece constante la... Exactamente, permanece constante. Exactamente, permanece constante la velocidad, la aceleración y la velocidad varía de forma uniforme, por eso decimos uniformemente variado. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Habíamos visto? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, sí. ¿Qué habíamos visto? Lo habíamos visto, básicamente, de que las ecuaciones, cuando eso pasaba, la ecuación era la de posición en la recta, era X porque era en la horizontal, con un tiempo inicial igual a 0. La velocidad era esta, ¿sí? Y si quiero la velocidad final en función de la velocidad y la aceleración y la posición, se obtiene a partir de la de poner, ¿vieron esta ecuación? Esta segunda ecuación introducimos acá en la primera, donde dice tiempo, sacamos el parámetro tiempo y vamos a reducir a esta última. Nosotros no lo desarrollamos simplemente para que, no lo desarrollamos para no complicarlo, simplemente debe decir, bueno, estas tres ecuaciones son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variable. Le vuelvo a repetir, esta última ecuación que aparece acá es de despejar el tiempo, este tiempo que está acá, y ponerle en esta ecuación donde dice tiempo. Se arregla esta primera ecuación y se llega a esta. Ese sería. Entonces, estas serían las ecuaciones, ¿sí?, de movimiento de el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vuelvo a repetirle, esta es la de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, y esta es la velocidad en función de la posición. Este delta X sería X final menos X inicial. Acuérdense que eso es lo que le damos como delta. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a ocupar. Ahora, ¿qué es un movimiento con aceleración constante, caída libre o tiro vertical? Es decir, cae el cuerpo, ¿sí? ¿Y qué varía? O sea, ¿qué nosotros vamos a tener constante? Es la aceleración. Este valor acá, en la ecuación esta A, vamos a tener de datos siempre. ¿Por qué? Porque en la Tierra, ¿sí?, en la Tierra nosotros tenemos una aceleración. Por ejemplo, la aceleración en la Luna es 1,6 metros por segundo al cuadrado. En la superficie del Sol es 270 metros sobre segundo al cuadrado. Y en la Tierra, ¿cuánto vale la aceleración? ¿A 9,8. qué aceleración cae? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vean que en el Sol es mucho más la aceleración porque es más másica, porque el Sol tiene mucho más masa, por lo tanto atrae más a los cuerpos a su superficie. ¿Se entiende? Bueno, entonces en el movimiento vertical, nosotros vamos a escribir una trayectoria rectilínea, o sea, se produce en la vertical. ¿Sí? Siempre apuntamos como I, vamos a tomar como I como el valor positivo hacia arriba, aunque algunas veces nos va a convenir poner I hacia abajo como positivo, pero por lo general I es hacia arriba. ¿Sí? En una caída libre, nosotros vamos a tener que los objetos
una caída libre, parten del reposo. Por ejemplo, una fruta cuando cae del árbol está quieta, cuando va a caer, la velocidad inicial es cero. Cuando yo hago un tiro vertical, eso es para las ecuaciones, vean acá, es para que yo acomode acá, vean que aparece velocidad inicial en las ecuaciones. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Para una caída libre, la velocidad inicial es cero. Para un tiro vertical, o sea, cuando tiramos hacia arriba, la velocidad inicial es positiva. Pero cuando el tiro vertical, o sea, cuando lanzamos una piedra hacia abajo, supónganse, en ese caso la velocidad inicial va a ser negativa. Ahora bien, ahí tienen ustedes el caso de que los gráficos, esos son los gráficos. Por ejemplo, este primero es cuando tiene una posición inicial. Cuando tiene una posición inicial, supónganse que están sobre un edificio y dejan caer una piedra. Entonces tiene una posición inicial en función del tiempo. Esta es la posición en función del tiempo. Una cuadrática porque sabemos que el movimiento, la posición en función del tiempo en un movimiento acelerado es una cuadrática. Esta es la velocidad, parte con una velocidad inicial de cero porque dejamos caer y va siendo cada vez mayor, pero apuntando hacia abajo, por eso es negativa. Y la aceleración, miren ustedes acá, que en la caída libre, nosotros tenemos que la aceleración siempre es negativa. En este segundo caso, lo que cambia es que parte de cero, donde nosotros consideramos. ¿Sí? Supónganse que consideramos sobre el edificio que nosotros queremos largar, podemos largar la posición inicial. Entonces comienza de cero. Y todos los otros son negativos. La velocidad siempre va a ser de cero, porque comienza a cero y siempre aumenta, pero apuntando hacia abajo, negativo. Y la aceleración siempre es negativa, menos 9,8. Vean que yo siempre estoy considerando como positivo. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, ¿la velocidad no aumentaría al ir cayendo al edificio? Sí, aumenta el módulo, pero siempre apunta hacia abajo. ¿Se entiende Pero eso? si ponemos la fórmula menos 8, menos 9,8 no cambia nada. No, no cambia Esa nada. es la O sea, lo aceleración. que va a cambiar es la ecuación. Esa es la aceleración. Y la velocidad inicial, ustedes le tienen que dar, si es negativa, es porque ustedes están considerando que todo lo que va para arriba es positivo. ¿Se entiende eso? Esa es la idea. Bueno, eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, ahora les voy a mostrar. Vean ustedes, ahora les voy a estar mostrando uno. Vamos con esto. Vamos a hacerle un upload para que ustedes se den cuenta cómo sería esto. Bueno, vean acá. Familiarícense un ratito con eso. ¿Sí? Nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Qué tienen ahí? ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuál es la posición inicial de esa partícula? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la posición inicial de la partícula? ¿Cuánto en E y cuánto en I? Digamos 12,7 metros de altura o algo así. ¿Cómo? Sería 12,7 de altura o algo así. Esa sería la posición inicial. ¿Y dónde estoy considerando que está el cero? En la línea de abajo. ¿Dónde está considerando el cero? Acá abajo, en la base. ¿Sí?
En la base estoy considerando. ¿No es cierto? Entonces, vean que yo puedo considerar, la posición inicial puede ser diferente, pero siempre de donde cae. Como él está haciendo en caída libre, ¿cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 0. ¿Sí? La velocidad inicial es 0. ¿Se nota? Entonces, supónganse que yo voy, el tiempo inicial es 0. La velocidad inicial es 0, porque ven que está quietita. Y la posición inicial en I es, en este caso, 14. Entonces, supónganse que yo, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar con la velocidad? A medida que yo largue ese cuerpo de ahí. Va a aumentar, va a disminuir, aumentando en módulo, pero siempre va a ir hacia abajo, va a estar apuntando. ¿Se entiende eso? Miren, vean ustedes, transcurre el tiempo, a medida que transcurre el tiempo va cayendo, ven que va aumentando en módulo, pero siempre apuntando hacia abajo. Es el módulo. ¿Se ve eso? Siempre va a ir apuntando hacia abajo, es el módulo de la velocidad. ¿Se ve? Entonces la posición inicial, le vuelvo a repetir, es donde se lanza. Pero vean ustedes qué particularidad. ¿Cuánto vale en X? Siempre. Vale 0, porque es en la línea recta vertical que está ocurriendo el movimiento. No está en el plano, está en la vertical. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien ahí entonces. Eso es lo que quería que ustedes entiendan. Bueno, ahora vamos a ver, entonces, vamos a ver ahora el caso de lo que nosotros estamos analizando. Vean ustedes entonces. Este primer gráfico es una posición inicial. Velocidad inicial 0, aceleración 0. Aceleración menos 9,8. Eso es siempre la misma. Eso es este caso. Velocidad 0. Tiene una velocidad inicial. ¿Ven? Es este caso. Tiene una posición inicial. Tiene una velocidad 0. Y este es el gráfico. Este es este caso. Estamos analizando. Es este caso. ¿Se va entendiendo? Este es esto. Posición inicial, velocidad inicial 0, tiempo t igual 0. En el otro caso, el que nosotros tenemos acá, es cuando se larga, cuando I es igual a 0. ¿Cuándo yo considero que I es igual a 0? Considero que I es igual a 0 cuando mi sistema de referencia, sería arriba de donde yo voy a alargar el cuerpo. Ahí es la posición inicial de 0. La velocidad siempre es 0 y la aceleración menos 9,8. ¿Se entiende? Cuando yo tiro hacia arriba, parte de 0, porque yo tiro hacia arriba, y vean cómo cambia el caso de la velocidad. La velocidad va a partir con una velocidad. Y va a ir aumentando, a medida que va aumentando la altura, hasta que llega a un punto donde la velocidad es 0. Que ese, ¿cuándo es el caso? Cuando llega a la altura máxima. Cuando llega a la altura máxima, el cuerpo se detiene. ¿Se entiende eso? Y ahí vuelve a caer. Con una velocidad positiva. En el otro caso es que yo tire de arriba hacia abajo. Entonces, sale de una altura
sale de una altura, posición inicial 0, sale con una velocidad, porque yo estoy tirando, por eso es negativa apuntando hacia abajo, vean acá, y siempre la aceleración es negativa. Esos son los tres casos. Tiro vertical, yo tiro hacia arriba o tiro hacia abajo, esos son los dos casos. Y en el otro caso es cuando yo estoy haciendo una caída libre, que es larga. Eso yo le dejo, así que van a poder ver. Entonces la ecuación pasa a ser esta. Esta va a ser la ecuación. Donde en vez de X pongo Y, porque yo estoy cambiando, porque la recta es en Y ocurre el movimiento, por eso yo cambio. Esa guarden, esa es la que vamos a ocupar. Bueno, el tiempo para alcanzar la altura máxima. ¿Cómo se determina? Vean ustedes. El tiempo de alcanzar la altura máxima es, yo le había dicho, cuando le alcanza la altura máxima, la velocidad, esta velocidad de mí, es 0. Esta acá. Esta es 0. Cuando llega a la altura máxima. Entonces, lo que tengo que calcular es el tiempo que tarda. Vean ustedes que el tiempo que va a tardar cuando yo despeje solamente va a depender de la velocidad inicial con que salió el cuerpo, porque G siempre es la misma. Entonces, esto es igual a 0, y despejo el tiempo. Entonces, ese ocurre a la altura máxima. Es lo que yo le estoy planteando acá. Igual a 0, esa ecuación, y despejo el tiempo. Vean que el tiempo solo depende de la velocidad inicial, porque G siempre es constante. Ahora bien, vean ustedes, cómo yo analizo la velocidad con que impacta. Supónganse yo largo el cuerpo desde una altura. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Eso es lo que pregunto. Entonces, si la velocidad inicial es 0, esto es 0. Y ahí el delta I va a ser I final, ¿no es cierto? Menos I inicial. Vean que I final, cuando llega al suelo, si yo considero que el suelo es 0, esto es 0. Y la I inicial es la altura donde yo largué. Ese delta I va a ser igual a menos I0. En el caso que yo largue desde una altura. ¿Se ve eso? Eso es lo que estoy diciendo. Siempre el delta es posición inicial, final menos posición inicial. Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar porque por ahí no se entiende un poco. Por un ejemplo, tenemos un tornillo que se desprende de una tabla, cayendo libremente desde una altura de 3,5 del suelo. Determinar la velocidad de llegada del tornillo, el tiempo que el tornillo se encuentra en el aire, su velocidad y tiempo transcurrido cuando descendió 2 metros. Y vamos a realizar el gráfico. ¿Está? Primero vamos a plantear de acá. Saquen los datos. ¿Sí? Primero planteen la ecuación que van a ocupar y pueden sacar los datos. Vean ustedes lo siguiente. Vean ustedes acá que las ecuaciones que tienen que ocupar es esta. Ahí les estoy mostrando. Esta es la ecuación que tienen que ocupar. ¿Estamos? Esta es la ecuación que tienen que ocupar para analizar eso. ¿Sí? Hagan captura de pantalla, tengan lo que van a ocupar. Y esto es lo que nosotros vamos a plantear. ¿Estamos? Saquen los datos primero para plantear. Ahí le dejo 5 minutitos para que ustedes analicen. ¿Se entiende? Ahí le estoy dejando. Vamos a reanudar la grabación. Ahí está.
Entonces este sería el tornillo. Este sería el sistema de referencia. ¿Sí? Consideramos el suelo como 0. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo inicial es 0, la velocidad inicial es 0 porque sale de 0. Y inicial, ¿cuánto vale? Y inicial es esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este es inicial. Inicial para nosotros va a ser 3,5 metros. Esa es la posición inicial. Entonces, la velocidad de llegada del tornillo. Entonces nosotros tenemos 3 ecuaciones para utilizar siempre. Y igual a I inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de G por T al cuadrado. Pero G como es negativa, esto es negativo. ¿Sí? Porque todo lo que apunta para arriba es positivo y G apunta hacia abajo. Eso es G. Por lo tanto, G es negativo. Entonces, nosotros vamos a tener que la otra ecuación, ¿cuál es? La que me queda en función del tiempo, ¿no es cierto? La que me queda en función del tiempo. La segunda ecuación, que la velocidad va a ser la velocidad inicial menos G por T. Esa es la otra ecuación. Vamos a trabajar primero con esta. ¿Se entiende eso? Entonces, una vez que analizamos eso, nosotros podemos llegar a plantear, ¿no es cierto?, el resto de las ecuaciones, el resto del programa. Entonces, me dice a qué velocidad va a llegar al suelo, qué velocidad es la que llega acá. Esa. En ese punto, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad cuando está en el suelo? Entonces, cuando está en el suelo, o sea, un ratito antes de llegar, la posición final es igual a 0, perdón, disculpe. La velocidad en la posición inicial es 0. Final es 0. Entonces, lo que yo necesito conocer es la velocidad con que llega. Sabiendo que nuestros datos, que la velocidad inicial es 0, entonces nos queda esta ecuación. Velocidad va a ser 0 menos G por T. ¿Sí? Pero yo no tengo ni el tiempo que transcurrió ni la velocidad con que llega. ¿Se entiende eso? Entonces, yo puedo ocupar esta ecuación cuadrática para calcular, ¿sí? O si no, ocupar la ecuación que la otra que yo le había planteado, es que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos G por T. G por delta I. Menos 2G por delta I. Esas eran las 3 ecuaciones. ¿Se entiende? Yo puedo ocupar en esta para calcular el tiempo, o como yo sé, tengo el delta I, puedo ocupar esta tercera que es más fácil. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la otra ecuación es que V, velocidad inicial es 0, menos 2G por delta I. El delta I es final, que es 0, menos posición inicial, que es 3,5 metros. Entonces ahí, para eso es más fácil calcular la velocidad cuando la posición es la posición final, que es 0, que es justamente cuando va a tocar el suelo. Entonces ahí sustituyo, B va a ser igual a menos 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, esto es cuadrado, perdón, por menos 3,5 metros. Entonces esto me queda
menos con menos se hace más. Acá me quedaría 2 por 9,8 por 3,5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Se entiende? ¿Ahí cuánto me da? ¿Cuánto me estaría dando? ¿Cuánto me da eso? ¿Calcularon? 8,28. ¿Pueden dar? Entonces, la velocidad al cuadrado es 8,28 metros cuadrados segundo cuadrado. ¿Sí? De acá paso la raíz. ¿Sí? Y la velocidad va a ser igual. Vean que raíz cuadrada se va con el cuadrado y con este cuadrado en las unidades. ¿Cuánto me queda raíz de? Esto me queda metros sobre segundo. ¿Y cuánto me queda el valor? ¿Raíz de 8,28? ¿O ese ya es el valor? Sí, ese ya es con la Pregunto. raíz, profe. Ah, disculpen. ¿Cuánto era entonces? ¿Cuánto era antes de la raíz acá? Disculpen. ¿Cuánto es antes de la raíz? ¿Me dicen? ¿Este producto? 68,6. 68,6. Y acá es 8,28 metros segundo. ¿Se entiende? Esa es la velocidad cuando toca el suelo. O sea, antes de llegar, al instante antes. La otra pregunta, ¿qué me hacía? La otra pregunta, ¿qué me hacía? La otra pregunta que me estaba haciendo es decir, el tiempo que el tornillo se encuentra en el aire. Ahora sí me pide el tiempo que el tornillo se encuentra en el aire. Entonces, como yo ya tengo la velocidad, me es más fácil poner acá. ¿Sí? Entonces acá pongo, despejo el tiempo y me queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad sobre g. Y ahí calculo el tiempo. ¿Cuánto me da eso? Vean ustedes que acá en las unidades me queda metros sobre segundo y abajo me queda metros sobre segundo al cuadrado. El segundo, metro se me va con metro y acá me queda segundo cuadrado sobre segundo. Este se me va con este y me queda en segundo, que coincide con las unidades. ¿Cuánto es el valor de tiempo? ¿Cuánto es el valor de tiempo? ¿Me pueden decir? 0.84. 828 dividido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿De vuelta? 0.84. 0.84 segundos. Es lo que tarda en llegar al suelo. Ahora, en la parte B, vean ustedes, yo les estoy preguntando ahí, si ustedes tienen ahí, les voy a compartir la pantalla. Ahí me está diciendo, vean ustedes, me está diciendo ahí, en el punto C, la velocidad y tiempo transcurrido cuando el tornillo ha descendido 2 metros. Es decir, si ha descendido 2 metros, me pide de vuelta la velocidad y tiempo. ¿Sí? Entonces ahí calculo la velocidad y tiempo. Cuando transcurre, cuando cae, mejor dicho, el tornillo cuando cae acá 2 metros. ¿Sí? Cuando cayó 2 metros, la posición en la que se va a encontrar es ¿cuánto? Si la altura salió de 3,5, esta posición va a ser ¿cuánto? Va a ser 1,5. ¿Se entiende? A la que se encuentra el tornillo cuando yo lo estoy pidiendo. Entonces ahí planteo nuevamente. Las ecuaciones seguirán siendo las mismas. Las ecuaciones siguen siendo las mismas y hago el mismo planteo. ¿Sí? Hago el mismo planteo. Planteo nuevamente
La que me sirve, como me está dando de datos las posiciones, me sirve esta que está acá. Esta. Entonces trabajo nuevamente con esta y b cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g por delta i. Entonces la velocidad cuando descendió 2 metros va a ser la velocidad al cuadrado, velocidad inicial es 0, menos 2 por 9,8 por el delta i, metros sobre segundo cuadrado, por el delta i. La posición inicial es 3,5 y la posición inicial 1,5. Por lo tanto, esto es 1,5 menos 3,5 metros. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad al cuadrado va a ser igual a menos 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por menos 2 metros. Y ahí calculo la velocidad. Nuevamente. ¿Cuánto me da la velocidad en ese caso? Acá, en ese instante, ¿cuánto me da la velocidad ahí? ¿Cuánto es? ¿Calcularon o no? ¿Sí o no? 4 por 9,8, ¿cuánto le da? 39, algo, ¿no? Raíz cuadrada, ¿cuánto le da eso? 39,2 y la raíz cuadrada es 6,26. ¿Ven que le da menos y menos? Es más, por lo tanto yo puedo sacar la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? ¿Cuánto le da entonces? ¿La raíz cuadrada cuánto le da? ¿Me repite? 6,26. 6,26 metros sobre segundo. Vean que la raíz siempre le da más y menos, dos valores, más y menos es la raíz. Y ahí ustedes ocupan lo siguiente, ustedes saben que está apuntando hacia abajo, por lo tanto, el signo es negativo, porque apunta hacia abajo. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí o no? O sea que, profe, ¿Me cuando entiende lo que estamos le en un ejercicio, siempre que sea la velocidad hacia abajo, le ponemos el negativo. Exactamente. Y vean ustedes que le está pidiendo los gráficos. Entonces, el gráfico va a seguir siendo este. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es el gráfico? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál es para nuestro caso, cuál es el gráfico? ¿El de la izquierda? El de la izquierda. ¿Por qué es el de la izquierda? Vean ustedes que en el de la izquierda, ustedes tienen que la posición inicial es 3,5. Y este es el gráfico, que es una parábola, en función del tiempo. Y la velocidad inicial es 0, y después aumenta en magnitud, pero siempre negativa. Y la aceleración siempre es negativa. Por lo tanto, estamos hablando, ¿no es cierto?, de este caso. Este sería el caso que estamos analizando. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Esto es lo que nosotros tenemos que plantear. ¿Está? Utilicen eso para hacer el primer planteo de los ejercicios. Y nos vamos a estar viendo el jueves. Ah, no, el jueves el parcial. ¿Sí o no? Profe, ¿pero haga un cuestionario o solo entregando el trabajo ya estaría? ¿Hablaron con la gente del laboratorio? Tienen que hacer un informe. Entonces, profe, no hay clases el jueves y nos abocamos a terminar nomás la actividad de laboratorio. Exactamente, chicos. Así va a ser. El parcial sería el informe, exactamente, pero no es solo el informe, van a tener que defender el informe, ¿eh? Bueno, chicos, a meterle con todo y nos estamos viendo. Cualquier cosa,
estoy a su disposición para la consulta. El jueves también, si me quieren consultar algo, estoy. Chau, chau. Chao, profe.